Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya somos 94,000 suscriptores con más de 17 millones de visitas. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual siempre convocamos para temas específicos por la gran preparación que tiene, que ya no se vincula tanto, tiene como formación el área militar, pero la formación del profesional ya lo pone en el ojo político, y es el general retirado, analista político internacional, Damián Arias Matos. ¿Cómo está, general? Gracias, Ariel, muy bien de estar aquí, muy bien recibido, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Claro. General, vamos a entrar en unos temas de una vez, on fire, como decimos, caliente. Yo quiero que usted me hable sobre la Operación Calamar, y no lo voy a interrumpir. Gracias, Ariel. Fíjese, habíamos escrito, coordinado, el hacer un mínimo de 3 enfoques sobre este tema tan actual como doloroso para el sistema de partidos y para la democracia como sistema político. Quiero decir eso in limine litis, como decimos los abogados. Sí. Un enfoque que sería criminalístico, procesal. El otro enfoque tiene que ver con el enfoque político, el impacto que tiene, y por supuesto tiene que haber un enfoque moral, una especie de cuestionamiento del sistema de partidos y de la sociedad en sí. El enfoque criminalístico es necesariamente el más fácil y del que menos vamos a hablar. ¿Por qué razón? Porque hubo un tinglado, una estructura mafiosa, una estructura criminal en el que participaban funcionarios del principal banco del país, banco oficial, que es el Banco de Reservas, donde un chofer, sin querer hablar en desmedro de los choferes, retiró 1.114 millones de pesos en una sola transacción. Una transacción muy fuerte. Y el único que está apresado es el contralor del Banco de Reservas, precisamente. Entonces, ahí no hay que buscar mucho para establecer la ruta del dinero. Esos grandes flujos de capital que se movieron, Ariel, en esta operación mafiosa, que a decir verdad, y lo dije en Twitter, se tomó demasiado tiempo para ser lanzada. ¿Por qué? Por 2 cosas. Por el gran peso político, costo político que tiene, eso es importante, y segundo, por el torpedeo y las retrancas y zancadillas que tuvo los procesos de auditoría en una de las instituciones más antiguas de la República, que es la Cámara de Cuentos. Entonces, o Cámara de Cuentas. Sí. Entonces, esas 2 situaciones evitaron que pudiéramos tener conocimiento, como estamos viendo por entregas en una especie de serie de Netflix, este caso Calamar, que lo quisimos llamar como la paella de la corrupción. Lo que tengo aquí en mis manos... ¿Qué es eso que usted tiene ahí, viéndolo bien ahora? Es un pañal desechable, no vamos a dar la marca por el respeto. Entonces, según se destapó eso, esa caja de Pandora ha embarrado, ha cagado a toda la clase política. Fíjese que comenzando el proceso, a Ángel Locuar, que ha estado en todos los gobiernos, Ángel Locuar ha sonado en algo. Pero hasta ahora no lo habían apresado. Y él dijo que si yo di dinero limpio del mío, o sea, que él tiene dinero para dar, fue a fulano de tal que yo le di. ¿Y cuánto se dice que dio? ¿Se dice la cantidad? No dice exactamente la cantidad. Wow. En esas primeras declaraciones. Entonces, hubo un entramado funcionando donde sobresale un nieto de una gloria nacional que fue ministro de Educación en los tiempos de Trujillo, Ramón Emilio Jiménez, que es una persona que compuso un himno, creo que el himno a la escuela, o compuso algunos temas.
y fue ministro de Educación, una persona que no se puede mencionar en ningún hecho de corrupción ni de crimen durante la era de Trujillo. Pero él es hijo del vicealmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, Milo Jiménez, quien es uno de los hombres que decide o da cumplimiento a la orden no literal de Balaguer cuando apresan a Camaño 16 de febrero de 1973 en Casavito, y entonces dice el presidente, aquí no hay cárcel para ese hombre. ¿Qué pasa? Que para Camaño no solo no había cárcel, sino que no hubo tumba tampoco. Entonces, ese oficial que fue secretario de las Fuerzas Armadas, con una incidencia política tremenda, pues tiene ese hijo que es un dandy del jet set internacional, que se va a Mónaco, que se va a Dubái y se va a las capitales del placer, a la Sin City, a disfrutar del dinero. Sí. Entonces, este es como la especie de introito de el pañal desechable, que hemos traído, sí, que estamos aguantando el hedor, la fetidez. Entonces, en el aspecto procesal, hay un elemento que la ciudadanía debe entender. Primero, cuando apresan a una persona, o varias personas, varios encartados, varios imputados, en la actual normativa procesal, el Ministerio Público instruye todo, y fíjese que este expediente tiene unas 2.100 páginas. Es como leer 10 libros de 200 páginas y sobran 10. Entonces tiene más de 1.500 piezas probatorias, documentos, voucher de depósito. Por ejemplo, el señor Milo Jiménez Colli, ese es su segundo apellido, él dice que le entregó al candidato, iba a decir candidato, al candidato, candidato, iba a decir, del PLD, que lo están victimizando, y se ve hasta gracioso y como nice, con su casco puesto y sus lentes, y él sonríe a las cámaras y saluda y todo. Eso habría que averiguarlo psicopatológicamente. Que le entregó 3.800 millones de pesos a ese candidato. Pero él dice en otra declaración que le entregó al señor de la OISOE 160 millones de pesos. Es el ingeniero Pagán. Claro. Francisco ya Pagán. con el retiro de los 1.114 millones a cargo de un chofer que fueron en 2 jipetas, pero hubo que utilizar un camión blindado de los que pertenecen al Banco de Reservas. Oiga eso, un camión blindado para transportar ese dinero pagado en efectivo. Lo que indica que hay 4 acusaciones. La más sencilla es la que pesa sobre ese candidato, pero hay otras, son 4. Una, asociación de malhechores, porque tiene que haber un entramado, un grupo, y cada quien va a desarrollar su trabajo. El contacto que había en el Banco de Reservas, pues hizo su trabajo. El chofer hizo su trabajo y todos los demás encartados. Entonces, está, por supuesto, asociación de malhechores, que está tipificado en el Código Penal de manera taxativa, exacta y clara. Está también el lavado de activos, está la falsedad en escritura pública y privada, y por supuesto está, que es el más leve, que es la financiación ilegal o ilícita de fondos de campaña. Ahora voy a entrar a un punto moral. ¿Por qué razón? Se sabe que la vida de los partidos gastan combustible, hay que comprar vehículos, hay que pegar afiches, hay que hacer encuentros, rentar locales y todo eso. Eso significa una logística, un gasto. Pero ¿por qué razón se tienen que necesitar tantos miles de millones de pesos y de dólares para una campaña política? Bueno, para comprar conciencias. Fíjese que el diputado más votado, o sea, el bestseller, el más vendido, es Miguel Gutiérrez en Santiago, que está preso por narcotráfico en una corte en Miami. Entonces, y todavía lo han dejado como diputado,
que debieron hacerle un desafuero, porque no es posible que usted tenga un cubículo con el nombre de fulano de tal que está preso en Estados Unidos. Pero esas son las cosas que el ciudadano debe tragarse en este país. Y este impacto de calamar la paella de la corrupción va, y ya lo tiene en realidad, un impacto tremendo en cuanto a la percepción que tiene el ciudadano de su liderazgo. Pero antes de eso, hay un punto jurídico. La gente se asombra cuando le ponen un año. Se sabe que el caso, nada más por la voluminosidad complejo de tantas páginas y tanto dinero, es un caso complejo, que la normativa procesal vigente establece 18 meses para ese conocimiento que, ojo, no es una sentencia. Porque hay gente que pega en el grito, ignorando, por supuesto, los elementos procesales. Pero ¿cómo va a ser un año? ¿Cómo va a ser un año y medio? Señores, eso es la fase previa. La preliminar. Entonces, en este caso, que no va a pasar nada, en este caso no va a pasar nada, para comenzar. Ya está declarado complejo, ya ha habido 2 vistas anteriores que han tenido que ser reenviadas. ¿Por qué? Para comunicar documentos y para que la defensa organice lo que se llama los presupuestos de defensa, para no presentarse, si se quiere, desarmado ante el Ministerio Público que sostiene la acusación, y también para ver cómo ayuda a su cliente frente a la magistrada Kenia Romero, que es la que le corresponde en este momento. Entonces, se creó un tinglado, un entramado, y ese entramado, aunque declaren lo que declaren, a ellos les sale el principio constitucional de la presunción de inocencia. Se presume inocente. Entonces, el Ministerio Público tiene lo que se llama el criterio de oportunidad, que está fijado en la Constitución de la República como principio y como norma procesal en el Código Procesal Penal. Que en esa parte el criterio de oportunidad viene siendo como en Brasil la delación premiada. Le dan una delación premiada porque uno de los participantes, en este caso, de acuerdo a las declaraciones del mismo testigo a cargo, miembro de la organización mafiosa y posiblemente una de las cabezas, porque ahí está un señor apellido Friso Mesina, que es esposo de una de las hijas de Hipólito Mejía. Es decir, que todos los partidos están embarrados, de todos los partidos grandes del sistema. Entonces, ¿qué se hace? Se negocia con esa persona por la calidad y la cantidad de información que puede servir al Ministerio Público, porque sin el aporte de esa delación premiada, de ese criterio de oportunidad, es prácticamente imposible instruir y armar un muñeco, un expediente, una solicitud de medida de coerción, que es el nombre técnico en realidad, que sea creíble y que nos muestre, siquiera de manera en un 70-75%, lo que significa el caso Calamar como una paella de la corrupción. Al final, porque fíjese, hay que ver en los pedimentos que tiene el Ministerio Público. Ahí no hay pedimento contra el Contralor del Banco de Reservas. Y entonces, al referirse al señor Jiménez, hace una referencia como imputado, aunque es un testigo a cargo de sus mismos cómplices, porque hay ahí lo que se llama una asociación de malhechores. Entonces, hay un trasfondo que trasciende lo jurídico y la moral, como tú sabes, es una fuente del derecho. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo moral. ¿Con qué cara sus hijos, sus madres, sus nietos, si los tienen, sus hermanos, lo van a ver a usted enfrascado en una situación tan grave en todos los medios, en todas las redes, de manera simultánea, señalándolo a usted por sus acciones de peculado, porque no quiero decir robo, ni quiero decir ladrón, por sus
por sus indelicadezas. Ese es un aspecto moral a tomar en cuenta. Ahora bien, al final nos mantendrán entretenidos durante unos meses con este caso. Fíjese que ya no se habla de Coral, ya no se habla de Coral 5G, ya no se habla de Medusa. Y así como hubo una gran expectativa y en mi opinión un retraso procesal, un retraso jurídico, ya dijimos por qué, por las retrancas de la Cámara de Cuentas y también por el peso político que tiene. Nosotros seguimos esperando que llegue el gran caso. Fíjate que este caso es 4 veces más que Odebrecht. No, esto es gigante. Este caso es descomunal. Y estamos esperando un caso que viene, que es más grande, que yo lo llamaría, como hablaron en los casos, le han puesto el nombre de la fauna marina, Sí. pero debe ser el caso Operación Tiburón Podrido. Este caso... Es el nombre que yo le sugiero a mi ex compañera de estudios en UNTESA, Jenny Berenice Reynoso. General. Caso Tiburón, Operación Tiburón Podrido. Y... Que atrape y aprese a un tiburón que alega que está enfermo, pero a los 3 días, muy gallito, da un discurso tratando de descalificar no solo el trabajo del Ministerio Público, sino tratar de negar las grandes implicaciones. Así como mencionan a Milo Jiménez, a mi Milo Jiménez, 289 veces en un expediente, el nombre de Danilo tiene que andar por ahí. Yo le quiero preguntar algo ahora, con esto que usted dice. Este país tiene 48.442 kilómetros cuadrados. Per cápita... Le regalaron un pedacito a Sí, Haití un pedacito. con el tema de la verja fronteriza. Sí, le regalamos... Que no va a servir para nada. No, pero entonces, en estos 48.442 kilómetros cuadrados per cápita, es uno de los países con más leyes, pero poco régimen de consecuencia. Aplicación. Con el régimen de consecuencia. Sí. Entonces le pregunto, eso va dentro de la pregunta. Danilo Medina, el presidente de la República, dice que todo esto es una cuestión política, que tiene un matiz político y que el Ministerio Público es un brazo político del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Porque Joe Biden habló y endosó credibilidad a la justicia dominicana. Hábleme de eso, general. Fíjese, el presidente Biden en una cumbre sobre la democracia hace Sí. como una semana, resaltó los avances en la persecución, según surgió este caso, a raíz Sí. de este caso, a la corrupción administrativa. Y eso se le agradece. Hizo mención, quizá mal asesorado, quizá por los problemas que tiene de senilidad, de que se habían abierto 100 centros de persecución a la corrupción a lo largo del país. Sí, porque ahí no vimos esa parte. Pero a Danilo le vamos a contestar con sus mismas palabras. En una declaración, siendo él candidato o candidato, dijo, si un político roba, estoy haciendo una paráfrasis, Sí. que no se queje si le dicen ladrón y se sienta mal. Lo que pasa es que siendo político, él robó. Entonces, la política no lo exceptúa del alcance del brazo de la ley. La otra respuesta para Danilo fue que él dijo una vez en una entrevista, el Estado es una cosa tal que por donde quiera que usted lo pincha, bota dinero. Con esas 2 frases de él mismo, le estamos contestando a él. Yo me imaginaba a Danilo cuando él era presidente, como él, cuando estaba haciendo su aseo por la mañana, se trataba de acordar de lo que había pensado la noche anterior antes de dormirse, de qué era lo que iba a inventar para hacerle el mayor daño posible al país. Teníamos un enemigo de la nación dominicana en todos los órdenes, acabando con el país y haciendo inventos y todas las diabluras, porque hay que tener presente, Danilo es un hombre, no es inteligente, pero la maldad lo hace brillante. Su capacidad de hacer daño es un hombre taimado, oscuro, silencioso, Hábil. hábil, pero hábil calladito al pasito. No es el hábil que salta, sino el hábil que quema calladito y que va ahí al ¿Usted pasito. sabe qué se parece eso? ¿Usted recuerda
Taimado se llama. Claro, eso. usted recuerda cuando muere Lenin, que quedan estos dos líderes en la Unión Soviética, que era Stalin y León Trotsky. Que Trotsky era un tipo... Trotsky el revisionista. El brillante, pero Stalin, el maquiavélico. Con un conocimiento del alma humana, ahí está la anécdota de la gallina. Sí. Él agarra una pobre gallina hambrienta, le arranca los pelos, la pluma. Pero entonces le ponen maíz, la gallina viene. Eso es un ejemplo del ser humano. ¿Qué pasó con Trotsky? Trotsky tuvo que irse y se va a México. Allá lo mataron a martillazos. Sí. Un revisionista de la instauración a sangre y fuego, porque a nosotros nos vendieron, te lo digo porque yo fui un comunistoide en mis años de mi primera juventud y leía un libro ilegible, porque hay libros que son famosos porque son prácticamente intragables. Hay dos, por ejemplo. Está El Quijote. Mucha gente cita El Quijote, pero no ha leído 10 páginas. Sí. Porque es un libro monumental. Eso es algo normal. Y El Capital de Carlos Marx. Por eso hicieron una versión light con el Manifiesto Comunista. ¿Para qué? Para esa población rusa, venderle, lo que pasa es que Marx era judío, venderle esa, pero impuesta a sangre y fuego. Ahí están las purgas stalinianas, donde comenzaron en una cuadra a matar casa por casa, nada más por la sospecha de que ellos no estaban de acuerdo con eso que le estaban metiendo en la cabeza, que esos mujik, que significa campesino, que lo menciona León Tolstoy en La Guerra y la Paz, en su famosa novela. Que ahí fue que hicieron el famoso Burak. Claro, el Gulag. Eran desconocedores de eso. Y entonces agarraban, separaban las familias, lo mandaban al Gulag, que era una especie de segregación familiar, para readoctrinarlos. Entonces, los rusos tuvieron que aceptar esa imposición de toda esa ortodoxia soviética. Sí. Vemos Volvemos aquí al patio. Sí, volvemos al patio. Volvemos a la paella. Dame un giro 360 para esa paella que usted tiene ahí. Yo le voy a hacer una pregunta. Internacionalmente se han visto presidentes que son llevados a la corte. Hay presidentes hasta interpelados. Un impeachment. Hay impeachment. Hay todo. Condenas. Pero en Estados Unidos no ha sido así porque iban a hacer un impeachment contra Nixon agosto del 74 y él renunció. Ese era el caso Getaway. Del caso Watergate. Entonces, se lo iban a hacer a Trump y no lo llegaron a hacer. Sí. Entonces ahora están por apresar a Trump por otra cosa. Por otra cosa, pero aquí... es para cerrarle, meterle el pie para que no llegue a la Casa Blanca. No, porque las encuestas lo tienen alto. Claro. Incluso su más cercano contendor lo tiene aplatado. Yo creo que él va a tener que, al final, va a tener que apoyar a Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que es súper valorado. Es un oficial retirado del Navy, de la Armada de Estados Unidos, y se muestra con su foto orgullosamente, y que un hombre súper valorado, y se opone a el adoctrinamiento homosexual en las escuelas y a la agenda LGTBQ y la agenda pro aborto y antifamilia que se está instaurando en el mundo. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño comentario. Aquí hay una activista, no solo porque sea fea, sino porque ella es indeseable. Sí. Que ella insiste en que haya aborto para las dominicanas, pero para las haitianas no. Ella quiere que sigan pariendo y se siga el proceso de sustitución de población. Algo grave. Una mujer, a mí no está ni verla, no porque es fea. No, pero lo que dice es más feo que ella. Por las posturas dañinas y en contra del país que esa señora tiene. Sí, que afectar... Si me puncha, le digo el nombre. Dígamelo. Sergia Galván. Sergia Galván. Esa misma. Sí. General, entonces siguiendo con el tema, vimos que el PLD fue a apoyar a Gonzalo Castillo y allá se armó un problema. ¿Cómo usted ve eso? Mire, eso se parece, me recordó a la toma del Capitolio el 6 de enero. A la toma del Capitolio. Por los seguidores de Trump. Ellos quisieron meterse ahí, pero en aquellos casos yo asumo, oiga, para entrar a la Casa Blanca hay un cerco tremendo que es más amplio que el que había antes del 9/11, antes del 11 de septiembre de 2001. Entonces se nota que esas personas, incluso un WAS, que significa White Anglo-Saxon Protestant, blanco, anglosajón y protestante, que tiene los cuernos de Odín,
Se ve que lo llevan porque todas las cámaras lo filman. Él entró, eso no fue una toma, eso fue que lo llevaron. Vengan, hagan su vagamundería aquí. En este caso rompieron la puerta del Palacio de Justicia. Pero hubo otro evento que es el de la Casa Nacional. Quizá ellos pensaron, o sea, yo fui policía 40 años, pero reprocho y condeno el lanzamiento de todas esas bombas que dejaron incluso una caja de bombas ahí, se la dejaron de regalo, de souvenir de Navidad. Y me dieron una información vergonzante. ¿Cuál fue? Que par de oficiales estaban escondidos en un carro, dejando que todo corriera su suerte. Wow. Si usted deja un subalterno, porque el mando, el comando, supone una responsabilidad del líder y supone una conducción, una especie de coach, un acompañamiento en la acción. Si usted suelta a cualquier policía, el policía se va a exceder, sea dándole macanazo a una persona, sea tirando bombas, sea matando gente. Eso no solo en la policía se cumple, sino también en las Fuerzas Armadas, en los términos de milicia, defensa y el sector seguridad que le toca, como tú sabes, a las agencias de policía. Sí. Entonces, ¿podemos seguir? Sí, claro, claro. Hay ahí Siga, un atentado contra la misma democracia que ellos dicen defender en ambos escenarios. En el escenario del Palacio de Justicia y en el escenario de la Casa Nacional del PLD. Por eso yo digo en un artículo mío en Acento que el candidato Abel Martínez, para desgracia suya, le tocó su momento político. Tú quieres que llegue tu momento político cuando tu partido está compacto, con un mínimo de contradicciones internas, porque las organizaciones políticas, las organizaciones humanas, nacen divididas, permanecen divididas y muchas terminan divididas, y el PRD histórico es un ejemplo de eso. Entonces, al amigo Abel Martínez le tocó ahora el momento político en un partido donde se están lanzando todos, huyendo, porque el partido está en llamas. Sí. El único gesto que hizo Danilo fue cuando dio su discurso gallito, días después de declarar que tenía una enfermedad terminal, donde mencionó a Abel y Abel estaba al lado de él. A veces los políticos es un abrazo de borracho. Los borrachos están juntos, no porque son amigos, sino porque se están cayendo. Así mismo. General, ya en esta parte final, yo lo voy a dejar para que usted desarrolle esta parte ya. Usted sabe que hay un amigo en común que el tiempo, pero usted siempre va a estar viniendo aquí. Gracias. Le voy a hacer esta pregunta. Usted sabe que cuando sucede un accidente aéreo, que cae, boom, explota el helicóptero o explota el avión, siempre queda una caja negra que es mamey. Que es color naranja. Que es color naranja. Y le dicen negra. Negra. Para embromarlo prieto. Claro. Tú no te imaginas el trabajo que yo he tenido en la vida para trascender con esta cara y este color. No, usted llegó. Por eso me casé con 2 rubias. No, para que los hijos no tengan ese impacto. Además, para defender la raza de nosotros. Entonces, general, en esta parte, la caja negra, usted sabe que es mamey, que se ve en la profundidad del mar o donde va. En este problema, Danilo es el avión. ¿Quién es la caja negra de Danilo? Fíjese, ahí hay gente, porque la caja negra tiene toda la información de todo lo que pasó. Pasa que en Calamar, en este pámpero paella de la corrupción, no están todos los que son, ni son todos los que están. Al final habrá gente que le van a dar un grillete, una garantía económica, que le van a dar una prisión domiciliaria, y otros le van para Najayo condena leve con su 18 meses. Ahora yo te voy a decir una cosa. Las garantías que se le dan a los políticos en estos procesos de utilizar la delación premiada, criterio de oportunidad, que está perfecto, no lo cuestionamos, tiene una base doctrinal, constitucional, y tiene una base procesal, por supuesto, en el Código Procesal Penal. Sí. El 56% de los detenidos, privados de libertad, presos, o como usted lo llame,
son preventivos, pero esas facilidades no tocan a los que son de Guachupita, de Gualey, de los guandules, de los guaricanos o guarícanos, de Vengan a Ver de Duvergé, del Hoyo de Cantala en Santiago y demás barrios. Eso tienen que cumplir. Entonces ahí hay una discriminación procesal grave. El rico, el corrupto, es raro que caiga preso. Y si cae preso, su procedimiento o su procesamiento es express. Ya lo que da a entender eso, que en vez de la justicia se ciega, es tuerta porque mira un lado. Mira por un lado, ahora eso le ha hecho un daño a la clase política. Claro que sí. Si hubo un 44% de abstención en las pasadas elecciones de 2020, ¿cuánto te prevé ya para finalizar? va a aumentar más, va a superar el 44%, porque el descrédito que ha habido es mayor el descrédito. Oigan, yo voté en el 78, que yo no había ingresado a la policía, para sacar a Balaguer, porque ya en el 78, al final de los 12 años, había que sacar a Balaguer. Yo ingreso a la policía en el 79, pero yo intenté en el 77, para que no me matara la banda Colorá y para tener un ingreso decente para yo asegurar por lo menos 2 o 3 comidas en el día, porque yo soy un hombre de extracción humildísima. Entonces, ¿a qué punto llegamos? En que hay una especie de sectarismo en cuanto a que se permite demasiado y a los otros se le aplica la ley. Se roba 8 o 9 chinolas, métele 15 años. Entonces, que se roba 15,000 millones, se va a Mónaco, se va a París a disfrutar porque ya negoció con el Ministerio Público. Y solo pasa un proceso preliminar, no un juicio de fondo. Exacto. Condenado. Muchas gracias, general. Te agradezco, Ariel. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Brillante, general. Gracias.